Las dos generaciones que nos precedieron tomaron decisiones extremas. Nuestros abuelos decidieron edificar su hogar con una conducta recia, sin afecto, desprovista de toda sensibilidad. Nuestros padres, en vista del dolor que eso les causó, tomaron otra decisión, y es de no hacer eso y de dar solo afecto, de dar solo amor, y construyeron unas relaciones donde no hay parámetros, donde no hay límites, donde no hay honra. Y eso terminó explotando nuestra sociedad. Honrar a los padres es la vacuna que sana todas esas heridas. Bienvenido. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él.
Y hoy comenzaremos con los mandamientos que están relacionados con el trato con las demás personas. Hasta aquí hemos tratado los primeros 4 y nos ha mostrado cómo es que nos tenemos que relacionar con el Dios Todopoderoso. De aquí en adelante veremos cómo es la relación con los demás. Y después de Dios, el primer punto que se toca aquí en el 5.º mandamiento es la familia. Y ahí nos dicen: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar es la palabra que tenemos que definir este día, porque tenemos que saber qué es lo que nos están mandando a hacer. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es esto de honrar? Miremos la concordancia Strong que nos dice: es sentir peso. He subrayado solo algunas que me parecieron curiosas. Sentir peso es la primera y es la palabra kabad o kabed. Quiero recordar que esas dos palabras están relacionadas con la palabra gloria, que es kabod. Aquí dice honra, y honra es sentir un peso gravoso, pesado. Y esta definición es un poco extraña porque ¿cómo así que pesado, gravoso a tu padre y a tu madre? Miremos qué es lo que nos quiere decir. La concordancia NAS nos amplía lo que estoy diciendo. La palabra kabad o kabed es pesado, distinguido, honorable, endurecido, respetado. Al parecer no nos está ayudando mucho en lo que tiene que ver con definir la palabra honra. Al parecer esto conecta con el hecho de que en el Antiguo Testamento lo que era valioso se pesaba. Y mientras más pesado era algo, más valioso era. Así pues, tenemos que mirar algunas traducciones del mismo hebreo de esa misma palabra, kabed, en Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció, kabad, mire, su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Endureció es la misma palabra honrar, o sea, honró más lo que había en su corazón que lo que el Señor estaba diciendo, para que tengamos un balance y un sentido con esto. Y miremos qué nos dice el honró cuando Pablo lo traduce al Nuevo Testamento. Es el griego timao. Ahí no hay acepciones positivas y negativas de la palabra, no. Allí hay una sola. Leamos el mismo mandamiento en el Nuevo Testamento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, es estimado, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y lo que dice aquí al decir honra es premiar, valoración sobre, reverencia, atención. Y esto ya tiene un poquito más de sentido práctico para usted y para mí. La palabra hebrea se puede traducir positivo o negativo, pero la griega nos fija el valor. Honrar, pues, es asignar un valor que refleja la estima personal que le atribuye el espectador. O sea, ese peso, ese valor que se le da a tus padres es lo que se refiere aquí como honra. Asignarle un valor que refleja tu estima personal. Esto dice el diccionario. La honra se refiere a qué tanto estimas pues a ese alguien y el valor que le determinas. La honra, aunque busca estimar un valor, no puede estar asociada a los sentimientos. Se trata de fijarle precio y valor. Y si debes definir el valor de alguien y lo defines con un sentimiento de amor, la pregunta es, ¿podríamos decir que alguien a quien amas tiene un enorme valor para ti? Porque estamos asociándolo a los sentimientos. Y si le damos un valor sentimental, entonces no le daríamos honra al que debería recibirla. Miremos eso y verá.
Dice Primera de Pedro 2:17, honra a todos. Y usted dirá, ¿cómo que honrar a todos? A todos mis sentimientos no los quiere honrar. A todos no les quiere dar el mismo peso. Pero la Biblia dice honre a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pastor, ¿honrar al rey? Sí, honrar allí es el mismo timao del que se desprende el honra a tu padre y a tu madre. La honra, si la honra estuviera asociada a lo sentimental, tendría que amar al rey para honrarlo. Tendría que sentir algo por el rey, por el presidente. Pero pastor, si es un rey malvado, ¿honraríamos a un rey malvado? ¿Por qué? Diría alguien. ¿Honrarías a un mal presidente? Muchos aquí que me están escuchando sin lugar a dudas dirían, yo no voy a honrar a un mal presidente. Claro que no. ¿Por qué honrar a un pésimo presidente? Si usted está pensando así, está confundido entonces con respecto a esa palabra, porque las emociones lo están cegando. Si tiene que asociar la honra con los sentimientos, con un sentimiento positivo, solo honraría a los buenos presidentes y a los malos no los honraría. Y eso estaría contradiciendo nuestra fe cristiana, que nos manda a ti y a mí a someternos a los presidentes. Miremos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El deber de la autoridad es recompensar al que hace el bien. El que hace lo malo debe ser castigado. La autoridad y el gobierno secular existen para refrenar la maldad. Puede haber autoridad buena y autoridad mala, pero lo que dice mi Biblia es que la autoridad se la puso Dios. Todas las buenas, tanto las buenas como las malas. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, no importa qué comportamiento tiene. Algunos cristianos caen en esa contradicción de que ¿cómo así yo tengo que honrar al presidente? Sí. Y hay cristianos que hablan constantemente mal del presidente. Entiendo que no gusten muchas cosas que él haga, pero estos cristianos entran en un conflicto con lo que aseguran creer. Y con el Dios que aseguran amar, porque si Dios ha establecido toda autoridad, aún este presidente ha sido establecido por Dios. No habría tenido la presidencia de no haber sido su voluntad. Si Dios es el que establece la autoridad, ¿por qué te quejas de tu autoridad como si Él estuviese allí por error? ¿Cuál es el problema? Quiero mostrarle algunas de las cosas que se ven en redes sociales que realmente espantan. Yo tapé la palabra que hay allí porque realmente es una palabra soez y es muchas veces tomadas por algunos cristianos para ridiculizar al presidente, su presidente. Puede que no empaten sus visiones progresistas con las de esta persona, pero le voy a decir una cosa, Dios nos manda a someternos, Dios nos manda a honrarle, Dios nos manda a, si no nos guste, a tener una postura de honra. Hemos visto cosas como estas. Y realmente no solo es grosero, sino que está demostrando o evidenciando que algo le pasó a la sociedad, que nuestra sociedad algo tiene. ¿Por qué no quieren honrar las autoridades? Entiendo que el mundo lo diga, porque es el mundo, ellos ni conocen ni aceptan a Dios. Pero un cristiano, ¿eso que estás compartiendo en tus redes sociales no contradice tu cristianismo?
Yo sé que no voy a aceptar todo lo que la autoridad me imponga, ni más faltaba. Pero el concepto de honra tiene que ver con el valor que esa persona tiene, con el valor que Dios le ha dado. Es que no le está consultando a la gente, no. Dios a los presidentes, a los reyes, les dio ese puesto de honor y nosotros tenemos que honrar. Una persona tiene honra debido a la autoridad que Dios le ha concedido. Así también son los papás, buenos y malos. Pero Dios fue quien eligió nuestros papás. Dios a ninguno le preguntó qué papá quería tener. Te guste o no, honramos al presidente. Honrar no tiene que ver con estar de acuerdo con lo que hace. Dices que el presidente es un bueno para nada y sabes que tal vez algunas veces tengas razón. Pero si te portas así, ya no estás dando la honra al Dios que dice que ese hombre merece honra. No se honra porque sientas que tengas que honrar. Lo haces porque reconoces el valor que ha recibido. No por sí mismo, sino porque Dios es el que lo ha puesto en autoridad. Nuestra primera autoridad son nuestros padres. Voy a traer un ejemplo si es que usted dice, ay, el pastor está un poco político, está haciendo proselitismo. Ok. Cambiemos de ejemplo, pues me metí mal, ok. Tomemos un adolescente, que en la época de la adolescencia somos casi todos especialmente rebeldes con los padres. Y este adolescente tiene un amigo. Él dice que ese es su mejor amigo. Y ese amigo le enseña a beber licor, a fumar, a decir palabrotas, a adquirir vicios y a hacer en general cosas incorrectas. Supongamos que este adolescente es hijo de padres cristianos. Pongámosle dramatismo a esto. Es hijo de padres cristianos. Y por supuesto, ellos se dan cuenta que desde que está con ese amigo hay un cambio. Ahora es más guache. Estos se ponen a hablar con su hijo y le dicen, venga, mi hijo, es que esa amistad no le conviene. Su influencia podría llevarte a cosas realmente malas. Mi hijo, atienda. Los padres le dan razones y le hacen ver las drogas, el licor, el cigarrillo y todo lo que rodea a ese que llama mejor amigo. Este amigo, pues lo lleva a la pornografía, pero como este adolescente se siente tan unido a él, entonces le dice a su mejor amigo lo que piensan sus papás de él. Este amigo, por supuesto, le dice, no les hagas caso. Dile que ya no te ves conmigo, pero sigamos viéndonos al escondido. ¿A quién le hará caso este adolescente? ¿A su amigo o a sus papás? ¿A quién le está dando mayor peso? ¿A quién está honrando? Él honra a su amigo. ¿Es esto correcto? La honra está relacionada con la persona a quien le das peso, valor sentimentalmente. Este adolescente honra a su amigo, aunque sus papás se opongan a esa amistad. Porque es que él sigue diciendo, pero es mi mejor amigo. Lo aprecio mucho. Le voy a hacer caso a mi amigo porque lo amo más, lo estimo más. Y ahí está la definición de honra. Le doy más peso y valor a lo que esta persona pueda decir. ¿Es correcta esa honra? ¿Quién merece la honra del adolescente? ¿El amigo o los padres? Dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No manda honrar a los amigos. A los enemigos se les manda que se les ame, pero a los papás se les demanda, Dios demanda la honra. Por un momento dejemos los sentimientos a un lado y valoremos la labor de los padres y pensemos en términos de peso y de valor. ¿Qué han hecho los padres de este adolescente? ¿Qué han hecho ellos por él? La cosa número uno que podemos decir es que los padres son los instrumentos biológicos por los que vinimos a este mundo. O sea, Dios da la vida, pero Dios escoge
a través de qué padres nos va a dar la vida. Esa elección no la hacemos nosotros. Nadie viene como Mr. Bean, que se abre el cielo y el tipo cae. Y ese no le debe honra a nadie porque como cayó del cielo, no hay a nadie a quien honrar. Eso es lo que expresa la introducción de Mr. Bean. Pero yo te quiero mostrar que nadie vino así como Mr. Bean. Dios da la vida, pero Él usa a los padres para dártela, no a tu amigo. Los padres, número 2, han provisto de todo: afecto, manutención, dinero, te han cuidado cuando no podías hacer cosas por ti mismo. ¡Ey! Miremos esta otra, número 3. Los padres han educado, han invertido en el futuro nuestro. ¡Ey! ¿Por qué vamos a honrar más los amigos? ¿Qué han hecho tus amigos? ¿La diversión cuenta como criterio de honra? Claro que no. El hecho de que te escuche no cuenta como criterio para que cambies tus padres por tu amigo. Es que él me escucha. Es que ellos me regañan. Se entiende que la adolescencia, pues no se aprecia bien. La adolescencia no aprecia bien el valor de las cosas y tiende a apreciar más a los amigos. Es que ellos me regañan. Ajá. En términos de valor, los padres son más valiosos que los amigos. Lo correcto es que los jóvenes honren más a sus padres que a sus amigos. Sus padres deberían estar primero en sus decisiones. No debería tener duda. Le hago caso a mi amigo o a mis padres, no debería dudar. Deberías obedecer a tus padres porque ellos tienen más peso. Ellos son de más estima, de más valor delante de Dios y delante tuyo. Debiera ser lo mismo. Valorarlos, aunque en la adolescencia se tenga muy poquitos o no se tengan sentimientos positivos hacia ellos. Dios nos manda a valorarlos. El problema que tenemos es que asociamos la honra con las emociones y terminamos, cuando asociamos la honra a las emociones, honrando al que no se merece. Las personas que merecen la honra no la reciben porque ellos se hayan impuesto. No, Dios dice que hay que honrarlos. Tenemos que hacer una clara distinción. La honra no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Dios dice que honremos, aunque no sintamos ni una pizca de amor por la persona. El valor para honrar está separado de lo que sienta por esa persona. Se honra al rey, aunque te persiga. Ese honra, sométete a las autoridades, se establece en un tiempo donde la persecución era insoportable. Se honra al rey, aunque este rey te esté persiguiendo. Miremos que esto es una verdad en la vida de Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, escucha esta escena tan peculiar. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pablo no está diciendo groserías. Pablo no está diciendo algo que no sea correcto. Pero el sumo sacerdote, la autoridad del lugar, le manda a bofetear la boca. Vamos al verso 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Lo está ofendiendo. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. El sumo sacerdote era un príncipe, no tenía por qué injuriarlo. Él no sabía que era una persona de esa talla, que merece su honra.
Y aunque no está hablando lo que es correcto, aunque no está en una discusión sana, no se está queriendo establecer la verdad, le manda a golpear. Pero aún así, Pablo se apena frente a lo que está pasando y no se reprime en mostrar vergüenza por haber hablado mal contra el sumo sacerdote. Honras al presidente por el hecho de que Dios lo puso en esa posición. Honras porque lo dice Dios, no porque sientas algo por esa persona. ¿Quién te dijo a ti? A mí no me vaya a decir chino berriondo, hey manito, hey pastorcito mentiroso. Oiga, respete, respete. Aunque usted no lo crea, Dios me llamó a hacer este oficio. Merezco su respeto y su honra. Si soy su pastor, dígame mi pastor. No me esté llamando de cualquier manera. No me diga manito. Sin importar las veces que yo diga cosas que le saque la piedra. Porque a mí Dios me ha establecido para que hable su palabra. Dios ha dicho de mí esto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios es el que dice que usted debe obedecer su pastor. El mandamiento de honra, ¿para quién sería? En el caso del mandamiento que estudiamos hoy. Pastor, pues para los hijos, porque dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Así? ¿Y cómo saben los hijos que te tienen que honrar? ¿Cómo lo saben? Tienes que enseñarles. O sea que el mandamiento de honrar a los padres es primeramente para los padres. Ellos tienen que aprender a honrar porque sus padres les enseñan a hacerlo. Y amarás a Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 6 del 5 al 9. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, escuche, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Me escuchó? El deber de levantar honra en la casa era deber del papá de la casa, del varón. Si el varón no estaba, esa responsabilidad caía en la mujer. Pero la honra se aprende en la casa. El mandamiento de honrar a papá y a mamá, primeramente cae sobre papá y mamá, que son los que tienen que enseñarle a los hijos a honrar. Miremos lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Disciplina no es que le des madera, le des rejo. Disciplina es que pongas horarios. Disciplina es que tú estés constantemente recibiendo honra de tu hijo, mirando que él no esté excediéndose en los tiempos, en la manera como te habla. Tienes que corregir eso. Pero te parece como muy doloroso. Es muy duro corregir a un hijo y terminan siendo más alacranes, precisamente porque dejas ese lugar de estar edificando en la casa. Eso no es una labor de la escuela. Eso no es una labor del gobierno. Dios a usted que me está escuchando le va a demandar la responsabilidad el día que lo juzgue. Proverbios 1:8 nos muestra el retrato de cómo un padre edificaba al hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ve a los dos. Los dos tenían esa labor educativa. Él tenía que oír a los dos. Dice en el Nuevo Testamento, porque habrá alguien que dice, solo predican el Antiguo. Óyeme, mérmale a ese tren. Segunda Timoteo 3:15 al 17 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Dice, y que desde la niñez. ¿Lo viste? 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo viste? Desde la niñez. ¿Y cómo supo Timoteo desde la niñez? Porque en casa había quien le enseñara. En casa había quien pusiera fundamentos. Tú no le das estudio, comida, sustento, abrigo, para que ese muchacho cuando esté grande decida bien y haga lo que quiera o lo que le parezca. No, así no es. Les damos todas esas cosas para que puedan hacer la voluntad de Dios. Esa es la dirección que Dios quiere ese es el norte de la brújula. Todos los extremos son malos. Nuestros abuelos eran de autoridad fría. Yo recuerdo que mis papás me contaban que si tiraban una escupa, saliva en el suelo, el muchacho tenía que hacer el mandado antes de que se secara, si no le golpeaban. Claro, bajo ese régimen, esa autoridad fría los llevó a esos abuelos a ser unos villanos, a ser personas frías que no daban afecto. No eran familias tan afectuosas. Pero luego estos papás modernos se fueron al otro extremo. Dice que para que no les pasara lo que a ellos les pasó. Y se volvieron los amigos. Un completo relajo. Que no solo no reciben los consejos de un papá títere, de una mamá bonachona, sino que son un problema para la sociedad. Y yo no sé quién dijo esta frase, yo la copié y la pegué, me pareció genial. Las familias son las guarderías de los buenos y los malos ciudadanos. ¡Qué tremendo! Si la familia está quebrantada, la sociedad se desmoronará. Claro, porque la primera autoridad la ven en la casa. Usted que me está viendo, ¿quiere ayudar a cambiar su nación? Le tengo la solución. Deje de ser permisivo con sus hijos. No deje que se revuelquen con sus novias en sus cuartos. Esto no es un motel. No sea chévere. Quiero mostrarle la concepción bíblica de la sociedad. Es decir, existe una sola autoridad y muchas jurisdicciones. Cada país es una jurisdicción de esa autoridad. Y Dios establece la autoridad y establece 3 instituciones que son las que usted ve al lado derecho. Esas 3 instituciones son la familia, la iglesia y el gobierno. Los 3 fueron puestos por Dios. Ese es el diseño. Pero cuando la familia fracasa, el chicharrón se lo trasladarán en algún momento al gobierno. La iglesia tiene mucho que ver, porque lo que se había predicado hasta estos tiempos modernos era pura tradición. Se había predicado solamente catecismos que a veces estaban alterando y adulterando la verdadera palabra de Dios. Pero Dios quiere que volvamos a la raíz. Ahora todo se nos volvió amor, porque nuestros padres no lo recibieron. Muchos padres modernos han renunciado a ser una figura de autoridad y solo quieren ganarse el amor de los hijos. Los primeros que dejaron de enseñar honra son ustedes, papás. Y por eso es que sus hijos los gritan, les dicen cucho. Ustedes, papás, abandonaron la enseñanza de la honra y se volvieron chéveres. Y ahora entonces, cuando ya todo está caído, cuando no hay nadie que le ponga freno, entonces ahora sí, pastor, oremos por mi muchachito. Óigame, deje de ser permisivo. Amigos van a tener por montones, pero papás, solo ustedes. Si quieren que los honren esos muchachos, deben enseñárselos para que al hacerlo dejen de atropellar la autoridad, para que al hacerlo puedan ejercer la autoridad y también darles el amor, porque lo uno y lo otro no riñen. Son los dos.
No es autoridad solamente y entonces nada de afecto y de amor y de cariño, no, son los dos. Y muchos papás en su afán de ganarse a los hijos les han enseñado que son iguales. Y sabe que no somos iguales. Nosotros somos sus instructores, sus guías. Por eso están desbaratando naciones. Las personas no se valoran de acuerdo a tu percepción, sino de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tenemos que recuperar el ser caballeros en la casa, porque hombres y mujeres no son iguales biológicamente. Ellas merecen una honra diferencial, porque Dios así lo dijo. Miremos dónde lo dijo. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ellas son vasos como nosotros, pero ellas son más frágiles. Y la Biblia está estableciendo un trato diferencial con ellas. No puedes estar tratando a tu esposa como si fueran tus pantuflas, quitándole tal vez la autoridad delante de los hijos, porque luego quieres honra de ellos. ¿Y de dónde? Si no se la enseñaste, no la vio emanada de ti. Las mujeres tienen que recibir una honra diferente. Ellas quieren ahora tatuarse y vestirse como machos, pero ese no es el diseño. Ellas, según la Biblia, son vaso más frágil. Con los amigos nos dábamos golpes, manotazos y nos reíamos, pero no debe ser así con las niñas. Los hombres debemos una honra especial a las mujeres. El más alto honor se lo tenemos que dar a la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Después de esa mujer, las hijas se les debe dar honor como vaso más frágil. La honra que yo le doy a mi esposa y a mis hijas tiene que ser evidentes, comparadas con los de cualquier otra mujer. No puedo tratar a todas las mujeres igual. A mi esposa y a mi hija hay que tratarlas en una manera diferente. Nuestros padres fueron asignados por Dios. Por lo tanto, son seres únicos. Aunque estén ausentes, aunque se hayan desviado. Recordemos que ellos también fueron engañados por los demonios, por la cultura en la que se basaron sus decisiones. Nuestros padres son únicos y la honra que debemos darle a ellos debe ser evidente también comparada con la honra que se le da a los demás seres humanos. Claro que sí. Mientras ellos comprenden qué es la honra, nosotros debemos instruirlos y darles ejemplo. El mandato es primeramente para nosotros. La autoridad y el amor son complementarias y no excluyentes entre sí. Dios es quien más nos ama. Él sabe más de amor que usted y que yo. Y Él no es permisivo. Él ejerce autoridad. Nadie ama más que Dios. Usted, por bueno que parezca, no ama nunca más que Dios. Pero su amor también expresa corrección. Dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Claro, Dios no es permisivo. Podemos ser figuras de autoridad y al mismo tiempo una fuente de amor. En todos los mandamientos se nos impone cosas como amar al enemigo, amar al prójimo. Pero el mandato con los padres no es amar. El mandato con los padres es honrar. Dios está consciente de que algunos padres no merecen el amor de sus hijos. Claro, Él sabe que no puede demandarnos sentimientos hacia muchos de ellos. Amar al enemigo no es un sentimiento, es una convicción. Los mandamientos de Dios no se deben regir por los sentimientos. Cuando Dios te manda, no apela a tus sentimientos. A los padres también tenemos que amarlos. Y a veces hasta como se ama a un enemigo. La orden de Dios no es amarlos. Tenemos que amarlos. Y a veces como al enemigo. Pero Dios nos manda a honrarlos.
Y honrar va más allá de la relación que tenga con ellos, más allá de los sentimientos. Y yo sé que esto le entra en reversa. Esto genera conflicto porque hay personas que dicen, mi papá fue un mal padre. Me maltrató, me violó. Yo no siento nada positivo por ese papá, por esa mamá. No se lo merecen. Pero tú que me escuchas hoy, que tienes esos sentimientos, ese revolcón de lo que te ha pasado, el mandamiento sigue igual para ti. Honra. Y honra no apela a tus sentimientos. Dios no consulta a ellos para que le obedezcas aquí. Honrar, al igual que perdonar, es una decisión. Usted tiene que decidirlo. La honra te manda a tratar las cosas por el valor que Dios les da. Los hijos que han sido maltratados por sus padres tienen la capacidad de honrar. No digo sentir, digo honrar. Aunque no sientan ni una pizca de amor hacia ellos, la Biblia sigue diciendo, hónralos. Debo dar un trato de honra diferencial a las mujeres, a mi esposa más que a todas las demás. El trato hacia mis padres debe ser diferente que hacia cualquier otra persona. Debe haber un trato diferencial. A las personas yo las trato. Y las trato a veces con un pronombre de tú. Porque quizá ellas me han dado el permiso de tutearlas. Pero yo no puedo tratar a los padres como trato a los demás, porque eso no los honra. Le puedo hacer bromas pesadas a mis amigos, pero a mis padres no, porque no los honra. Debo darles trato especial y nada tiene que ver con que hayan sido malos o buenos padres. Dios me ordena que los trate especialmente diferentes al trato común con los demás. ¿Por qué a esos hijos les ha ido mal? ¿Por qué? Usted conoce en su propia casa que hay unos más pobres que les ha ido mal en la vida. ¿Por qué les ha ido mal a esos hijos? Porque dejaste, tú papá que me escuchas, dejaste que esos hijos te trataran como a las demás personas. Y el mandamiento es muy claro. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué no les ha ido bien? Porque han sido patanes. Para que les vaya bien, les tienes que enseñar que te respeten. Si quieres que vivan largo, tienes que enseñarles que te honren. Si quieres vivir largo tiempo, joven que me escuchas, tienes que honrar a tus padres. Si no te abortaron, si no te has muerto de hambre ni de frío, entonces, aunque hayan hecho un pésimo trabajo en otras áreas, hónralos porque Dios te lo manda. La honra es una obligación para los cristianos y es completamente indiferente de lo que sintamos por esa persona. Lo que mis padres hicieron por mí fue gratuito. Debo comprender que ellos deben ser obedecidos. Debo honrarlos por lo que han hecho por mí. Ellos son el ejemplo de las figuras de autoridad que te vas a encontrar por todos lados. Si aprendes con tus papás, no te será difícil honrar al presidente, aunque no sea el mejor presidente, a tu jefe, aunque no sea tan amable. Cuando sales a la sociedad, habrás aprendido en tu casa cosas tan básicas como: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Nota que cuando ya salimos a ser empleados, ya hemos tenido que aprender que si hay una figura de autoridad, esa figura se respeta. Es decir, que si honras a tus padres, no importa cómo hayan sido, usted no va a llevar ese veneno a la sociedad, porque habrá aprendido el valor de la honra, la autoridad. Porque usted honra porque Dios lo dice. Te vas a someter al vigilante del banco y no vas a pelear con él porque usas tu celular allá adentro y le vas a decir: usted no es nadie. Óigame, cuando oyes eso,
en un banco, es porque esa persona que está peleando en ese banco no aprendió a reconocer el valor de la autoridad. Las estadísticas nos muestran cómo la delincuencia ha aumentado. Y el patrón que conecta con eso son padres ausentes, padres borrachos, gente que nunca puso la semilla de honra en el hogar. Oiga, es que si usted no honra a los padres, no vaya a pensar que eso no tiene consecuencias sociales. Claro que las tiene. Si no aprendieron en casa a honrarte, papá que me escuchas, ¿cómo crees que van a respetar las figuras de autoridad en la calle? ¿Qué será de esta sociedad que se aleja por no honrar a los papás? Es que no se les ha enseñado ese valor. Los papás ausentes, óigame, papá que se la pasa trabajando, ¿cómo le va a enseñar? ¿Cómo espera que un día haya un valor de honra para usted si usted como está todo el tiempo fuera de casa? Los padres que abandonan, ¿cómo pudieron transmitir esa honra? Los ciudadanos más violentos son aquellos que no tuvieron esa figura que les enseñara a honrar. O quizá estaba, pero no hacía nada. Era amigo de ellos. Las mujeres sin papá sí se ve estadísticamente que tienden a ser más promiscuas o casadas con hombres conflictivos. Pues como no tienen figura paterna, entonces no aprenden a dar lo que no vieron. Una sociedad que honra menos a los padres va a enfermarse mucho más. Usted ve en la calle, se le dice, no, oiga, no pise el césped. Ahí está el letrero que dice, no pisar el césped. Y viene el vigilante y les dice, venga, quítense de ahí, que ahí dice que no hay permiso para acostarse en el césped. Pero cuando el vigilante se va, ellos vuelven a incumplir. ¿Por qué? Porque no aprendieron a honrar la autoridad. Si no honras a los papás que ves, cuando te diga que honres a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, te tiene que entrar en reversa. Me vas a tratar como un ladrón, vas a creer que te voy a robar, que estoy enfatizando sobre diezmos y te vas a querer ir. Pero es porque no has aprendido a honrar. Cuando Dios dice que honres a tu padre y a tu madre por igual, la primera autoridad con la que entras en contacto, aprenderás a honrar a cualquiera otra autoridad y con mucha más facilidad, pues por supuesto que vas a honrar a Dios. Este mandamiento tiene que ver con respetar a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Este mandamiento conlleva a una mejor sociedad. Por eso dice clarito, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, en la nación que Dios te da, en el barrio que Dios te da. Pablo lo dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Es decir, este mandamiento no es como los demás, es un mandamiento especial. Los demás te dicen no matarás, punto, no hay recompensa por eso. Pero este mandamiento es especial, porque hay premio por hacerlo. Y ese premio, esa palabra promesa que yo subrayé allí, es un término legal y está referido a una promesa que oficialmente se sancionó. O sea, Dios dijo, te prometo que te voy a favorecer en todo lo que hagas, te voy a dar larga vida si tú honras a tus padres. Yo legalmente establezco esa bendición a tu favor. Dios lo asegura. Dios dice que va a pasar, tus días se van a alargar. No te vas a morir antes de tiempo. Si no se honra la primera autoridad, no se honrará ninguna. Y en ese caso, la probabilidad de morir en una sociedad que no honra al papá, que no honra al anciano, que no honra al abuelo, que no honra al vigilante, que no honra a las autoridades que hay afuera, que no honra al profesor, la posibilidad de morir en una sociedad ahí es altísima. Usted los ha visto en las marchas, cómo empiezan a hacer cánticos contra la policía, contra su autoridad.
Y Dios le dio una espada a la policía, le dio una espada a la autoridad. Y le dio esa espada para que ponga freno a la maldad. ¿Qué tipo de vida tendría la sociedad si los padres están en sus casas? Y además de estar en sus casas, enseñándole a sus hijos a honrarlos. Jesús fue mi modelo. Él se sujetó. Y usted dirá, ¿y por qué se iba a sujetar si Él es Dios Todopoderoso? Imagínate el ejemplo que nos dio. Leo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Estaba sujeto a ellos. Imagínate que se había perdido. Y estaba haciendo lo que su padre había puesto en su corazón. Estaba en los negocios de su padre. Lo que estaba haciendo era perfectamente lícito, no estaba haciendo nada malo. Pero sus papás llevaban 3 días buscándolo. Estaban angustiados. Cuando sus papás le encuentran, le reconvienen y le dicen, oiga, hemos estado angustiados buscándote. Y al verles la angustia, él en vez de entrar en que yo soy Dios, en que yo soy el Salvador, no, ahí dice que se sujetó, que estaba sujeto a ellos. Y la Biblia nos manda a someternos. Y nos manda también a sostenerlos cuando ya no pueden trabajar ni valerse por sí mismos. Miren lo que dice Pablo en la carta a Timoteo, la primera, capítulo 5, versos 3 en adelante. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claro, en el contexto, este verso siempre se cita separado de lo demás, pero como está pegado en un contexto, el que no provee para los suyos, en el contexto es a los padres, en el contexto los ancianos de la familia, tiene que proveerse para ellos. El que no lo hace y no provee para esa familia es un incrédulo y es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ha negado la fe. Jesús es el ejemplo por este mandamiento. Él no dejó a su mamá desvalida. No, antes de irse la dejó en compañía, en buenas manos. En Juan 19, 25 al 27 se nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, yo quiero que lea eso que dice ahí, el discípulo la recibió en su casa. O sea, estaba perdiendo un hijo María, pero le dejaron un discípulo, uno. Es que muchos interpretan esto como que le entregaron a todos los cristianos a María como madre, y eso no es lo que dice el contexto. Lo que dice es que Jesús no dejó a su mamá desvalida. Le dejó una persona en reemplazo de ese hijo que estaba colgado en la cruz y que tenía que irse a hacer las cosas que el Padre le había mandado a hacer. Pero, nota, no la dejó desvalida. Jesús es mi ejemplo. Cuando los de su tiempo no honraron a los padres, Jesús reprendió duramente las doctrinas que lo impedían. En Marcos 7, del 9 al 13, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís,
basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ellos habían dicho, no, si usted lleva la ofrenda al templo, ya lo que era destinado para ayudarlos a los papás, ya lo di en el templo. Jesús dice, oiga, ¿de dónde sacaron ese desbalance? Y reprende esas malas prácticas, reprende esas enseñanzas. Siempre tenemos a pastores que nos hablan y nos edifican sobre honrar el altar de Dios. Y ellos jamás, tal vez por pena, dicen que hay que honrarlos. Ellos no lo hacen. Se lo digo porque mi mamá, cuando yo le doy dinero, ella se apena. Y ella dice cosas como, mijo, y a usted sí tiene, a usted no le hace falta. Y yo quiero siempre dejarle claro que es que Dios me bendice por bendecirla. Es que la bendición no es para ella. Yo soy bendecido. Yo recibo larga vida. Me va a ir bien en todo lo que haga. Es una promesa, es algo que Dios legisló. Así de que hónralos, te va a ir bien. Si no lo haces, tú que me estás escuchando, si no lo haces porque temas a Dios, porque seas cristiano, al menos hazlo por la recompensa que Dios también te ofrece a ti.